Profe, perdón, ya voy a salir. Ya, dale. Está bien, Ya, Samuel. gracias. Gracias, buenas noches. Entonces, continuando, ¿no es cierto? El cuerpo, además de ser un sistema orgánico, un conjunto de sistemas orgánicos, ¿no es cierto? Que me permiten percibir el mundo, guardar estas sensaciones del mundo, comunicarme con el mundo, ¿sí? Es un sistema complejo, pero es así un cuerpo. Y además, sin negar las otras concepciones alrededor del cuerpo. Sí es un templo, ¿sí? Pero no todas las concepciones religiosas o filosóficas lo van a considerar un templo. También esto está atravesado por mi propia experiencia, mis creencias, mis principios, mi fe posiblemente, ¿ya? Pero el cuerpo, y eso es innegable en todos y en todas, ¿sí? Que el cuerpo es un conjunto de sistemas, el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Hay una serie de sistemas que tenemos, el sistema óseo. Todos estos sistemas permiten que esta estructura compleja llamada cuerpo habite, esté viva. Todos estos sistemas están funcionando. Y todos esos sistemas me permiten a mí percibir el mundo, sentirlo, palparlo, escucharlo. Y cuando esas sensaciones, todo lo que yo percibo, se imprime en mí, me generan sensaciones y hasta emociones. Pero eso se guarda en mí. Y en algún momento todo esto que siento y pienso se devuelve al mundo a través de un pensamiento, ¿no es cierto? Andrés decía, puede ser una fábrica de ideas. ¿Las ideas de dónde vienen? ¿Vendrán de la nada o vendrán de toda la experiencia que tiene mi cuerpo? ¿Sí? Del cúmulo de conocimientos, experiencias, sensaciones. De allí van a surgir las ideas, nuevas propuestas, nuevos trabajos, trabajos artísticos, de todo tipo. Entonces, todo esto que creo, todo esto que surge, ¿sí? No sale de la nada, sale de mí mismo, de esa experiencia que ha vivido mi cuerpo, ¿ya? La plataforma ustedes van a encontrar una definición de, perdón, una definición de cuerpo, ¿ya? Y vamos a tratar de verla en este momento, para ver si de alguna manera esto que estamos diciendo está contenido en lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Logran ver la pantalla? No todavía. Y ahora sí. Ya. ¿Qué es el cuerpo? Aquí vamos a ver varias diferencias, ¿no? Ya hablaremos de esquema corporal, imagen corporal y conciencia corporal. ¿Pero qué es el cuerpo? Según la RAE y su diccionario, el cuerpo es un conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo, cualquiera que éste sea. Incluso los insectos tienen sistemas orgánicos funcionando. Por lo tanto, también son cuerpos. El cuerpo es una estructura en la que se contienen un conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo, con la capacidad de percibir a través de los sentidos al mundo que lo rodea y experimentar, producto de ello, sensaciones y emociones. Pero también es pensamiento. El cuerpo, por lo tanto, es receptor, contenedor y vehículo, ya que a través de gestos expresa y comunica, consciente o inconscientemente. El cuerpo es movimiento. Si el cuerpo, estamos hablando de que el cuerpo es medio para percibir el mundo, es receptor de toda la información, es contenedor, ¿cómo es que comunica? Ustedes ahora mismo están comunicando.
¿Qué me dice un Hasta gesto hacer acá? Mediante gesto. gestos, Ángel y luego Marta. mediante gestos, mediante la postura corporal. Ajá. Mediante gestos. ¿Sí? Marta, Martina. Sí, yo iba a decir gestos y movimientos también, como poses. Ahí hay una diferencia entre pose y gesto. Ya veremos más adelante. ¿Sí? ¿Qué será el gesto? ¿Sí? Hortensia. Como el dinamismo del cuerpo. Eso sería el movimiento, ¿no es cierto? Pero el gesto, en el gesto, si yo hago esto, Una expresión. ajá, pero si nos damos cuenta, ahí hay una carga comunicativa. Algo estoy pensando, me aburrí. ¿Sí? No hace Sí, falta de que yo lo pronto, diga. Diga, Fernando. de pronto, como en el arte plástico, el gesto tal vez puede venir cargado de expresión, entonces se relaciona con esta expresividad. Por supuesto. Y esa es la clave. El cuerpo expresa, pero expresa incluso cuando no nos da, de manera inconsciente. ¿Ya? Cuando ustedes abordan un trabajo plástico, una pintura, una ilustración, ¿sí? Ustedes van de manera consciente a trabajar la expresión de ese personaje tal vez que está en ese cuadro, ¿no es cierto? Pero resulta que nosotros, como seres humanos, todo el tiempo estamos expresando. Si yo voy a trabajar en las artes escénicas y voy a trabajar con las expresiones físicas de los actantes, bailarines o actores, actrices, ¿sí? Deberé ser consciente de cuáles son los gestos que estos deben realizar para comunicar. Pero eso no quiere decir que durante el día a día nosotros no comuniquemos. Una cosa es cuando yo extraigo de la cotidianidad y lo paso para convertirlo en un medio artístico comunicacional, pero yo debo ser consciente también de que mi cuerpo expresa todo el tiempo, incluso cuando creo que no expresa. ¿Usted cree que podría quedarse sin expresar algo en algún momento? No. Ah, Incluso podría decirse que con la forma de vestir. exactamente. Eso tiene que ver con uno de los conceptos que estaban ahí, que tiene que ver con la imagen corporal. ¿Ya? Entonces, el cuerpo ya sabemos que es contenedor, receptor, es un conjunto de sistemas orgánicos, ¿sí? Que contiene todo organismo vivo, que es a la vez receptor, es contenedor y es emisor, comunica, expresa, ¿sí? Esto es parte de todo ser humano, pero para expresarse el cuerpo requiere de algo fundamental que es el movimiento. Sin movimiento no se puede expresar. Y el movimiento es lo que me lleva al gesto. Cuando hoy, ¿no es cierto? Nosotros hemos atravesado un proceso de pandemia, de varios años de recuperación. Hoy nos es cotidiano, ¿sí? Relacionarnos a través de una plataforma virtual. No es extraño. Incluso yo puedo apagar la cámara y seguimos con esta idea de la comunicación. Pero no es lo mismo comunicarnos aquí, ¿sí? Que comunicarnos de frente. Porque puede ser que el rostro me esté diciendo algo, pero el pie está temblando, o la mano está haciendo un gesto determinado, o hay algo en el resto del cuerpo. El cuerpo comunica en su conjunto. Entonces, cuando usted vaya a trabajar con niños, niñas, jóvenes o adultos, algo que nosotros debemos desarrollar si somos docentes, ¿sí? Es esta capacidad de observación de la gestualidad de nuestro público o de nuestro auditorio, que serán nuestros estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo vinieron hoy? ¿Qué expectativas tienen? Incluso cuando no dicen nada,
uno se puede dar cuenta de si están emocionados, aburridos, tristes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Usted se ha dado cuenta que a usted seguramente le habrá pasado que conversa con alguien y a pesar de que esa persona le va diciendo cosas, hay algo en esa persona que usted le dice como que no le creas del todo. Hay algo extraño. No solo cuando quieren conquistarnos, ¿no? Sino cuando nos quieren vender o con cualquier otra cosa. Pero hay algo. Lo que nuestro cuerpo está haciendo es leer, pero es una lectura, nosotros lo llamamos intuición. Cotidianamente decimos, no, yo no sé, hay algo en esa persona que mi intuición me dice que, pero lo que en realidad estamos haciendo es leyendo. Leemos sus gestos, leemos las intenciones detrás. Hay algo que no se dice, pero que el resto del cuerpo puede estar delatando, ¿ya? Y eso es una herramienta fundamental, obviamente, para las artes escénicas, para llevarlas a la escena, pero también de ustedes como docentes para entender a los grupos con quienes están trabajando. ¿Ya? Y entendiendo también que no todos los grupos son iguales. Cada grupo es diverso, ¿sí? Entonces, hay que aprender a observar, a leer, ¿sí? Los llamamos intuición. Ok, pero ya hoy debemos entender que es un ejercicio de lectura. Nosotros entendemos, vemos. ¿Ustedes cuando ven a los políticos les creen? ¿Por qué no les creen? Hay algo, fíjense, y esto es algo también, muchos políticos, ¿sí? Que tienen larga experiencia y que tienen como mucho soporte detrás, incluso hacen ejercicios de formación actoral para regular su gesto, ¿sí? Y lograr que su discurso sea creíble. Su propósito es convencer a las masas. Nosotros sabemos ya que por demagogia existe la costumbre de ofrecer, ofrecer, ofrecer y poco cumplir. Entonces, por eso ya hay como eh, eh, un conocimiento previo de causa, también puede haber prejuicio y ya no les creemos. Pero si uno hace el ejercicio de análisis, dependiendo de los políticos, uno va a ver que hay unos que son muy convincentes. Y si uno indaga más, resulta que este señor, esta señora, tenía clases de actuación y que todo lo que está haciendo es un performance, es una acción muy medida, muy bien actuada para ganar votos. ¿Ya? Como Ronald Reagan. Por supuesto. Que era, me gustaba más como actor que como político. Claro. Que no fue mal político dentro de todo, pero bueno. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante, siempre estamos comunicando. El asunto es que si yo vuelvo mi comunicación consciente, la puedo aprovechar, ¿ya? Les voy a pedir en este momento, todos están conectados a la plataforma, ¿no es cierto? Les voy a pedir en este momento, vamos a darnos unos 10 minutos, ¿sí? Para que ustedes en la plataforma indaguen sobre estos conceptos. Imagen corporal, esquema corporal y conciencia corporal. Están en la plataforma, en la misma página que acabamos de ver, solo vimos la primera página, y también en la segunda actividad, ¿ya? Vamos a darnos 10 minutos y desde allí, desde esos 10 minutos, nos volvemos a encontrar aquí y ahí vamos a charlar sobre qué serán estos tres conceptos, ¿ya? Pero antes de irnos, primero quisiera que usted me diga si estos tres conceptos son lo mismo, si son diferentes, ¿a qué les suena? Esquema corporal, imagen corporal y conciencia corporal. ¿Qué será? No Eh, son lo mismo. ¿Ya?
imagen es algo como que puedes ver o presentar, y Ujú. la conciencia es algo como más interiorizado, ¿Ya? y el esquema suena como que un orden. Ajá, sí, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Será como Martina nos sugiere? Sí, sí, creo que por ahí va el asunto, ¿no? O sea, creo que al menos, creo que el esquema es el que se me hace más difícil definirle, pero imagen es como el cómo se ve y pero cómo era el otro, perdón, la conciencia corporal es como una parte interior de entender el cuerpo y el movimiento del cuerpo de una manera propia y el esquema, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero también me suena lo que dice Martina, ¿no? Es el qué es este cuerpo. Ujú. Desde su experiencia, ¿a qué le suena? Imagen, esquema, conciencia. La imagen, algo visible, nos han dicho Martina, ¿no? Jorge concuerda, es algo que podemos ver, ¿ya? La conciencia tal vez es algo que podemos sentir. Y el esquema nos ha dicho Martina como orden, algo que tiene que ver con el orden. Tal vez, vamos a ver, la idea ahorita es que usted vaya a la página, indague en esas, verifique lo que está ahí y si no le convence, puede buscar en otras fuentes, ¿ya? Y nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? ¿Será suficiente? Sí, nos vemos en unos 10 minutos y charlamos sobre esto, ¿ya? O hagamos una cosa, veámonos en 15 para que así tomen algo caliente y nos vemos a las 19:30. ¿Ya? Ya. Listo, chiquillos. Nos vemos en En un 15, ratito. pues.
Listo, ya volví. Ok. Conversemos brevemente entre nosotros. Bueno, esperemos que ya se conecten todos. Eso. Ya nos faltan pocos. Ok, bueno. Comencemos con la conversación. Vamos un concepto por a la vez, ¿ya? Ya conversamos de entrada sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Los cuerpos. Y ahora vamos con la idea de la imagen corporal. ¿Qué es la imagen corporal? ¿Pudimos encontrar información? Sí, creo que esto de la imagen está como ligado a una percepción, a una autopercepción, pero como desde aspectos exteriores, digámoslo así, del, decía, ¿no? Que tiene más relación con la parte afectiva y del cómo me visto, de cómo me percibo, me autopercibo a mí mismo en un entorno. Ujú. Mientras que el esquema es más como como la conciencia corporal y de la parte muscular, del cómo tengo el equilibrio, de cómo mi músculo está actuando, de cómo me debo mover para hacer un salto o para responder ante un estímulo. Ya. Entonces era como más ligado a la parte psicomotriz, la parte del esquema y la parte de imagen hacia la parte perceptiva, digamos. ¿Y la conciencia? Que yo creería que la conciencia está en las dos, ¿no? Creo que está, como que está sobre las dos y Ujú. se divide en esta parte interior y exterior y eso, y sería como el esquema de la imagen. Ya. Por ahora no vamos a dar soluciones finales, todos vamos a participar. Nada más que debemos tener en cuenta que así como hay diferentes puntos de definición del cuerpo, también existen diferentes lugares de definición de la imagen corporal, el esquema corporal y la conciencia corporal. Algunos vienen de la psicología, otros de la neurología, otros vendrán desde las artes, de la filosofía, ¿sí? Y por lo tanto nosotros nos vamos a encontrar con varias ideas sobre la imagen corporal, la, pers- la, la postura corporal y la conciencia corporal. Sin embargo, la idea es que nosotros tratemos de diferenciarlas entre las tres, que nosotros tratemos de entender cuál es la diferencia. ¿Quién tiene otra idea o qué encontraron? Fernando. Sí, bueno, yo vengo desde el arte, digamos, soy supervisual, entonces para mí la imagen siempre va a ser una representación, al igual que lo decía el texto. Entonces, la imagen corporal es como, es esto, la representación de uno, a diferencia del esquema, que es el conocimiento, y de la conciencia, que es el reconocimiento, ¿no? En la conciencia está como el saber que el cuerpo es nuestro y saber que estamos habitando este cuerpo y que lo estamos utilizando, y el esquema es cómo funciona, o el identificar lo que es nuestro. Ujú. Ya. Claro, el documento nos habla de estos tres lugares, ¿no? Eh, conocimiento, sensación o percepción y representación. ¿Qué dicen los demás? ¿Será? A ver, yo creo que la imagen corporal, según lo que mencionaban los textos, sí, coincido con lo que se decía antes, que es la percepción que se tiene de uno mismo, eh, la percepción que uno mismo tiene del cuerpo y la relación que uno establece de esa percepción con los otros. Es más un nivel subjetivo, ¿no?
Y para poder diferenciarse, pues obviamente uno recurre al otro. Esa es la dimensión de la imagen corporal. Luego el esquema corporal tiene que ver más las, eh, con los procesos relacionales del individuo para reaccionar en función hacia el entorno o hacia la parte externa. Entonces ahí radica un poquito las diferencias entre ambos términos, ¿no? La imagen corporal tiene que ver más con lo interno, con lo subjetivo, y el esquema corporal mucho más con lo relacional, ¿no? Con el entorno. Y dentro de esto, el último término, la conciencia corporal es eh, la habilidad nata que uno tiene para desenvolverse dentro de todos estos ámbitos, ¿no? Tanto en el medio como con los otros. Ya, ojo que estamos hablando de el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿no? Cuando ya hablamos de relaciones, ¿sí? De esta capacidad relacional del cuerpo con otros cuerpos, ya nos estamos saliendo del cuerpo, ¿no? Sí, todavía estamos en esta idea de qué imagen tengo yo de mi cuerpo, cómo concibo el esquema corporal, mi propio esquema corporal, y qué es esto de la conciencia sobre mi cuerpo. ¿Qué dicen los demás? Yo lo veo como, eh, no como una de uno encima de la otra, sino que las tres tienen una relación directa. Ajá, Eh, Primero mostrando el esquema como una entidad dinámica de expresión, es decir, cómo nosotros ordenamos nuestro cuerpo para expresar la idea, basándonos en la imagen corporal, que es esta idea que nosotros queremos mostrar en relación a cómo nosotros percibimos a nuestro cuerpo con relación a los demás cuerpos o a las ideas que tenemos. ujú, Y la conciencia corporal es reconocer que este cuerpo es nuestro y que es un objeto propio de expresión y de autoconocimiento. ya, como conocimiento. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las demás? Hay como hay ya dos puntos de vista por ahí. Yo lo que entendí en la lectura es que la imagen corporal es algo más de la mente, ¿no? De cómo yo me percibo, eh, cómo puedo mover mi cuerpo, cómo actuar con mi cuerpo. Y la otra parte corporal es más en la cuestión física, ¿no? El cómo moverme, cómo controlar mi musculatura. En este caso yo puedo decir es algo como en el fútbol. Ujú, En mi cabeza yo puedo pensar que mi cabeza puede imaginar que yo puedo hacer un regate como Messi, pero físicamente la cuestión es controlar el cuerpo, ¿no? Y la conciencia corporal me parece, según lo que yo entendí, es que es unir estas dos cosas, ¿no? Tener una idea clara de cómo se entremezcla mi mente y mi cuerpo físico, lo mental y lo físico, ¿no? Es ujú, más o menos lo que entendí yo. ya, por ahí vamos, hay que profundizar todavía. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo o hay que clarificar? Ángel. Sí, yo más o menos lo veía desde el punto de vista de que el tema de la imagen viene a ser como la idea del cuerpo, de cómo soy, ¿no? Cómo soy, cómo me presento. En cuanto al tema del esquema, lo miraba más por el tema de la estructura orgánica, biológica, y la conciencia corporal lo veo como percibir cómo es el cuerpo y cómo está mi cuerpo, y desde ahí pues para poder comunicar y expresar. Ajá. ¿Alguien más? Respecto a imagen corporal, creo que también hay como ciertas expectativas o quizás estereotipos, o sea, como que relaciono con digamos, el concepto o la idea de imagen corporal mm, con, con cómo debe verse un cuerpo y cómo hemos aprendido a que ese cuerpo se debe ver o cómo se debe parar o cómo se debe eh, mm,
sentar, o sea, como cómo debemos utilizarlo y cómo debemos cuidarlo y cómo debe verse. Ujú, Entonces, como que no puedo como deslindarme también de esa parte de lo que es la imagen corporal. Y, y bueno, y creo que ajá, la conciencia corporal es un poco más ya como conocer, es saber dónde está cada cosa, ¿no es cierto? El esquema ujú, y, y un poco estar súper presentes, o sea, como poder discernir qué nomás tiene este cuerpo y qué capacidades tiene cada cosa. Cuando uno se golpea en alguna parte donde nunca se ha golpeado o se lastima, se da cuenta de cuánto utiliza esa parte y así, ¿no? Como estar como súper conscientes o eh, súper presentes en ese pedazo de cuerpo que no necesariamente nos damos cuenta de que está vivo y ujú. eso estaba pensando. Sí, muy bien, Martina. Sí, vamos si no hay alguien más, si no se anima alguien más. Tomás. Em, sí, concuerdo igual con justo lo que han comentado mis compañeros. Me parece interesante cómo están como vinculados estos tres conceptos. Me pongo a pensar, por ejemplo, justamente, por ejemplo, en la primera infancia, como es algo que no se nace con esas cosas, digamos, por ejemplo. Esta parte de la imagen corporal es justamente cuando el bebé se reconoce, digamos, yo soy esta persona, digamos, cuando se ve al espejo. Y incluso el esquema corporal, el bebé no sabe mucho todavía cómo funciona, si es que yo muevo así, no tiene control sobre su cuerpo. Y la conciencia también es algo que se va desarrollando, como el conocer yo que sé, tengo frío, tengo hambre, y que está intrínsecamente ligado y que incluso pasa a lo largo de la vida. Me pongo a pensar, por ejemplo, en la adolescencia, en la cual también a veces sucede que hay que adaptarse a esta nueva imagen corporal que se tiene y por eso a veces los adolescentes como que tienen cierta torpeza al moverse porque tienen que acostumbrarse todavía a una nueva altura, a una nueva desarrollo de sus cuerpos y de igual manera como que a lo largo de nuestra vida muchas veces no somos conscientes, por ejemplo, yo que sé, no siento o no soy consciente de yo que sé, tengo una tensión en el cuello o a veces incluso muevo una parte de mi cuerpo sin ser muy consciente de ello. Entonces me parece que es como que algo que está muy vinculado a esos tres conceptos. Ujú. Sí, precisamente por eso pueden volverse confusos, porque nosotros hablamos, si ustedes se dan cuenta, en muchos de los ámbitos nosotros hablamos de la imagen corporal, de nuestro esquema, eh, de ser conscientes, lo hablamos todo el tiempo, pero no siempre nos somos capaces de detenernos y decir, a ver, en verdad, ¿qué es y cuál es la diferencia? ¿Y por qué es importante entender esta diferencia? Porque solo así nosotros podremos guiar estos procesos con las y los estudiantes con quienes trabajemos. Justo como anota Tomás, ¿sí? Cuando un niño eh, está aprendiendo a moverse, a caminar, a descubrir qué es el frío, a darse cuenta de que tiene hambre, ¿qué es lo que está haciendo? Se está percibiendo, está sintiendo. Él no ha llegado a generar no llegó con conocimiento. Él va descubriendo, ¿sí? Y va descubriendo a partir del sentir. Cuando se da cuenta que si pone la mano en algo caliente y se quema, se genera conocimiento, sí, pero es producto de la experiencia. Por lo tanto, sabe que cuando siente algo caliente, tal vez hay peligro. Dependiendo del calor, va a saber si puede resistir, sí o no. Pero atraviesa por la percepción, es decir, la conciencia que un bebé tiene, que desarrolla, que es lo primero que desarrolla, sí, está atravesada por la percepción. Mientras que la imagen corporal, el niño todavía no tiene ni idea de qué es una imagen corporal, ni le interesa. De hecho, varios estudios eh, advierten que el niño se concibe como un solo ser con su madre.
en la primera etapa de vida, ¿no es cierto? Entonces yo no soy un ente aparte. Mi madre y yo somos uno. Es sentir y efectivamente cualquier madre, mientras ha estado sintiendo todo el periodo de gestación, es uno. Claro que hay vida dentro, pero es solo ser completo. Son varios sistemas orgánicos que están integrados, funcionando. El niño es parte de esos sistemas que están dentro del cuerpo. Cuando se separa, ¿sí? Esta transición es muy dura y la imagen que tiene es todavía de un todo. Mamá y yo somos uno solo, pero esa imagen va cambiando. Entonces, la imagen sí es una representación, ¿ya? Entonces, sí trabajamos con la idea de que la imagen es una representación de mi propio cuerpo, ¿ya? Y el esquema, ¿cuál es la diferencia del esquema? El esquema vamos a tratar de encajarlo en la idea del conocimiento. Es lo que yo sé. Yo sé que tengo dos ojos, una cabeza, ¿sí? Dos orejas, un par de labios, lengua, que tengo cuello. Sé. Cuando fui a la escuela, cuando leí un libro, me enteré, conocí que tengo todo esto. Mauricio, ¿ibas a decir algo? Allá. Sí, cuando me dieron la clase de anatomía, me dijeron que los cuerpos humanos están conformados por tales partes, tronco, cabeza, extremidades, etcétera, etcétera. Entonces lo sé, pero eso no quiere decir que lo sienta, ¿ya? Entonces, imagen corporal, ¿sí? Son tres conceptos que dialogan permanentemente. Mi imagen corporal es como yo no percibo, como yo me represento. Ahí hay que tener cuidado. No me percibo, es como me represento, ¿ya? El esquema corporal es lo que yo sé, ¿ya? Pero nosotros sabemos que hay montones de personas o nosotros mismos. Yo sé que tengo dos piernas, pero sé que no puedo, posiblemente, siento que no puedo escalar el monte Everest con estas piernas y este cuerpo, ¿sí? Cuando la conciencia entra al juego, que es la conciencia sobre todo es sentir, percibirme, sentirme, ¿sí? Ahí se complementan lo que yo sé, ¿sí? Con la imagen y logro generar una nueva visión sobre mí mismo. Ustedes seguramente cuando fueron adolescentes y cargaban mochilas, cuando íbamos al colegio, o si ustedes ven a sus hijos, sobrinos, adolescentes, vamos a la mochila, ¿sí? Y sí o no que nos damos cuenta que hay uno que tiene como el hombro más bajo. Y o nos han dicho o les decimos, ya ponte recto. Ya, pero es que ya estoy recto. Hijo, el hombre está abajo. Ponte recto. Pero es que ya estoy recto. Ay, no sabe que tiene dos hombros, sabe que deberían estar horizontales, pero no es consciente de que un hombro está más bajo que el otro, ¿ya? Porque no alcanza a sentirse, ¿sí? Entonces, la idea de nuestro trabajo, ¿sí? Porque es fácil, digamos, en primera instancia, ir a un libro e identificar todos los segmentos corporales, ¿ya? Pero ¿cómo yo logro que este niño, que esta niña sea consciente de su cuerpo para que pueda liberarse? ¿Por qué será tan necesario que seamos conscientes de nuestro cuerpo, que sintamos nuestro cuerpo? ¿Cuál es la diferencia de sentirlo o no sentirlo? Como decía hace un momento, si yo toco algo caliente, siento, tengo la experiencia de que tal vez es peligroso y genero un aprendizaje, pero si no soy capaz de sentir el calor, posiblemente me quemo y me hago daño. Lo mismo que pasa en casos extraordinarios, ¿no es cierto?, con personas que no tienen la misma sensibilidad que el común de la gente, ¿sí? Podrían hacerse daño. Pasaría con mi percepción de la columna, del modo de colocar mi cabeza, ¿sí? De cómo tengo
organizado mi esquema corporal. Yo sé que la cabeza, por ejemplo, debe estar arriba de los hombros, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo mi cabeza acá? ¿Mm? Si soy una persona que vive la vida con la cabeza acá, va a generar una serie de tensiones de las cuales posiblemente no soy consciente, no me he dado cuenta. Y si tengo la cabeza acá y un hombro abajo, eso va a generar una serie de tensiones, contracciones musculares que podrían terminar siendo dañinas desde el punto de vista puramente físico, pero también generan actitudes de vida, ¿ya? No es lo mismo un cuerpo abierto hacia la vida que un cuerpo cerrado hacia la vida. Entonces, para todo esto nos permite entender estos tres conceptos, nos permite trabajar de menor manera con las y los niños en general, ¿no? En el ámbito pedagógico, pero sobre todo en las artes escénicas. ¿Sí? Es importante entender también que el concepto de imagen corporal, así como nosotros tenemos una imagen, todas y todos ustedes tienen una imagen suya, ¿verdad? Ustedes se imaginan cómo son. Es más, si pudiésemos hacer el ejercicio, y esa es una actividad que suele ser como muy interesante realizar con niños, ¿sí? Vamos a dibujarnos a nosotros mismos. Hay niños que se dibujan sin cuello, dependiendo de las edades, ¿no es cierto? O se dibujan chiquititos en una hoja muy grande, o se dibujan tan grandes que no entran en la hoja, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la imagen corporal que tenemos de nosotros en relación al espacio. Nosotros y el espacio solamente. Es lo primero que vamos a, a imaginarnos. Pero estas imágenes que nosotros tenemos ya cuando entramos en el ámbito social y cuando hablamos ya desde una perspectiva psicológica, puede ser que nuestra imagen esté distorsionada. Así como yo digo, mi hombro está bien, porque está bien, o sea, yo estoy bien, perfecto, mis hombros están, ¿cómo que está chueco? No está ahí, como debe ser, ¿sí? Así como yo puedo concebir esto como correcto, empiezan a surgir aspectos como que ya son de carácter patológico, ¿no? Como la anorexia, o sea, yo me veo gordo, yo me veo grueso, yo hago todo y generará un desorden alimenticio, pero porque mi imagen corporal, lo que yo imagino de mí mismo, la representación que tengo, no es correcta, no es adecuada. Entonces no se tratará en ese caso de abordar el tema alimenticio sin abordar el tema de la imagen corporal que tendrá la persona con este desorden, ¿ya? Entonces, siempre debemos tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? Entonces, creemos ahora que podríamos definir, entonces, imagen corporal, representación. Esquema corporal, conocimiento. Conciencia corporal, donde ya conjugo el conocimiento, la imagen, pero estas se generan a partir de mi sensación, de mi percibirme, conciencia corporal, que es mi capacidad de sentirme, que se llama propiocepción, ¿sí? Como yo siento que respiro, que inhalo, que me muevo, que estoy cansado, que estoy enfermo, etcétera, etcétera. Es mi capacidad de sentirme, no de saber, sino cómo me siento. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Les parece? ¿Les convencí? No se dejen convencer tan fácil, ¿o sí? No, no. Ok. Bueno, vamos a terminar esta parte del trabajo aquí y vamos a ir a otra actividad, ¿sí? Que tiene que ver con la bitácora, ¿ya? O diario de artista. Estamos aquí entre algunos compañeros y compañeras que son artistas. ¿Algunos conocen lo que es un diario de artista o bitácora? ¿Nos pueden comentar?
¿Alguien ha hecho diario de artista o bitácora? Claro que, bueno, dentro del arte plástico, por lo general, los boceteros son considerados como diarios de artista, como agendas de artista, ¿no? También, que son básicamente cuadernos en donde tú llevas apuntes en todo lugar. Hay gente que hace apuntes en todo lugar. Yo conozco artistas que hacen apuntes en reuniones, por ejemplo. Sin embargo, hay otros que yo, por ejemplo, no, muy pocas veces he llevado un diario de artista. Creo que las ideas las llevo más en mi cabeza que en un cuaderno, Ujú. pero sí conozco de lo que se trata. Ya, chévere. ¿Alguien más? Es un registro de lo que pensamos, sentimos o creamos en el diario vivir, en el cotidiano o en la práctica artística como tal. Ujú. ¿Ya? ¿Cuál es? Nosotros en el día a día posiblemente llevamos un diario, ¿no es cierto? Sí. Tal vez si tuve la costumbre, registro en las noches mis experiencias, mis sensaciones. La diferencia tal vez es que ya como herramienta de registro para el trabajo artístico sí se vuelve fundamental. No todos lo hacen, no es obligatorio que todos lo hagan, ¿sí? Pero sí es una herramienta que me permite registrar y también tiene formas de registrar. Normalmente un diario de artista, ustedes van a hacer un diario, una bitácora, ¿sí? Durante este periodo, durante estos módulos, que consiste en lo siguiente. Lo primero que voy a registrar es una descripción fría de todo lo sucedido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hicimos? Nos presentamos. Segundo, ¿sí? Y nos presentamos, ¿cómo nos presentamos? Entonces, Marcelo dijo que nos presentemos y que demos una referencia sobre el teatro, si sabemos o no sabemos. Algunos dijeron que sí, otros que no. ¿Ya? Entonces lo anoto. Segunda actividad que realizamos, ¿ya? Nos hizo levantarnos y nos hizo mover. ¿Cómo fue? ¿Cómo describo en detalle los movimientos que hicimos? Empezamos por las manos, luego las muñecas, etcétera, etcétera, hasta terminar en las rodillas. Entonces, la primera línea de la bitácora o del diario de artista es esta línea descriptiva de la experiencia. Describo en detalle la experiencia. Luego viene una segunda línea, ¿ya? Esta línea ya se refiere a las sensaciones, a las emociones, a lo que me provocó, ¿ya? Entonces resulta que cuando Marcelo nos hizo charlar sobre el teatro, ay, me acordé de aquel momento donde era yo niño y me vestí de duende y hice tal cosa. Ah, un bonito recuerdo. Es una sensación, es un recuerdo que yo puedo también registrar. Entonces, esta segunda línea son todas las sensaciones, recuerdos, memorias, todo lo emocional, si quieren, todo lo sensible que voy generando alrededor de lo descriptivo. ¿Ya? Nosotros nos vamos a enfocar por ahora en esas dos. Su diario va a tener que ver con estas dos líneas. ¿Ya? Pero les cuento que hay una tercera línea. ¿Ya? Que tiene que ver normalmente con los trabajos artísticos. Es decir, cuando yo estoy creando una obra artística, entonces tengo la descripción de lo que quiero hacer, tengo las referencias sensibles de lo que quiero hacer, pero tengo también autores que me hablan de la cromática, de la pintura, de la escultura, que me parecen como referentes teóricos importantes para lo que estoy trabajando en ese momento. Entonces tendría lo descriptivo, lo sensible y lo académico o teórico, ¿sí? Esta línea teórica no la vamos a realizar, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes sepan que en esta línea nosotros podemos también trabajar. Suele ser muy interesante porque cuando yo entro en un proceso creativo, ¿sí? Yo ahí tengo referentes de primera mano, que si los tengo en mi diario,
sabré que puedo recurrir a estos en cualquier momento, ¿sí? Que tal señor, tal señora escribió este aspecto específico sobre la creación artística en determinado momento, sobre las relaciones humanas, sobre el tema que esté tratando, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, en este periodo, ustedes van a hacer en este momento a registrar, hacer una descripción hasta ahora de todo lo que hemos hecho. Y aquí hay datos importantes, ¿no es cierto? Resulta que a mí me cuesta escribir. Tal vez para mí es difícil escribir. Entonces, yo puedo hacer mi diario con dibujos, con imágenes. Puedo extraer imágenes de internet, de... Todo es válido en cualquiera de las dos líneas, tanto en la descriptiva como en la sensorial. Lo importante es que la descriptiva quede claro que yo estoy describiendo y que cuando pueda volver al diario, yo sé que ahí está este ejercicio, esta actividad y sé cómo se desarrolló. Para eso me sirven las bitácoras, ¿ya? Igual en la parte sensible, entonces sentí algo como muy intenso, algo que no sé explicar, pero es tan intenso y tan vívido que de pronto es una mancha de color naranja lo que expresa la sensación que tuve, ¿no? Entonces puede ser virtual, puede ser digital, perdón, puede ser escrita, ¿ya? Pero se vale utilizar todos los recursos posibles. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a hacerlo ahorita, ¿ya? Vamos a darnos unos 10 minutitos igual para escribirlo y lo chequeamos en 10 minutos. Lo vamos viendo uno por uno, ¿ya? Los que quieran compartir. ¿Les parece? Ya, entonces empieza a correr el tiempo. Describimos, pueden hacerlo digital, pueden, hay bitácoras, por ejemplo, este es como muy lindo para muchos artistas escénicos, visuales, en general. Resulta que hay muchas bitácoras que en sí mismas son casi obras de arte. Cuando uno llega a ver algunas bitácoras, se encuentra con una maravilla expresiva y abundante, que hay un montón de cosas vivas, de sensaciones cuando uno las ve, que incluso se exponen bitácoras, ¿ya? Por ahora, para nosotros va a ser solo un ejercicio, ¿sí? Ah, y la bitácora la vamos a mantener durante todo este ciclo, ¿ya? Durante didáctica, ¿de acuerdo? Así que empezamos entonces a escribir o a dibujar. Cualquier cosa yo estoy aquí y ahí me van contando si necesitan o tienen dudas.
¿Cómo les fue? Como que falta tiempito. Sí, sí, claro, porque sí lleva su tiempito. Si quieren, lo que podríamos hacer es ir revisando algunos con los pequeños avances que puedan tener y verificar sobre todo si tienen dudas de cómo lo estamos realizando, ¿ya? Tal vez, por ejemplo, hay algo que cuando pasamos a la parte sensible, debemos tener cuidado de no dejarnos afectar o contagiar por la sensación del otro. Porque, por ejemplo, puede ser que mi compañera, cuando estábamos haciendo tal ejercicio, tal movimiento, sí, sintió miedo, ¿ya? Y yo, que tal vez no sentí eso, cuando la escucho, me contagio, ¿sí? Por identificación con ella, por solidaridad con ella, de manera inconsciente, hago un ejercicio de identificación y me contagio y coloco que también tuve miedo, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que ser como muy cuidadoso. Cuando describo mis sensaciones, eh, trato de describir las mías. Luego, en el contraste con los demás, vamos a ver que tal vez coincidimos, tal vez no, y ya veremos por qué. Entonces, si alguien quiere compartir, pues lo podemos hacer. Si no, sigamos escribiendo, no hay problema. Pero de que algún rato compartimos. Marcelo, ¿debe tener alguna extensión en específico o no? No, para nada, no, no interesa la extensión. Lo que interesa es que cuando tú lo leas, te quede absolutamente clara la descripción del ejercicio. La idea es que tú puedas ser capaz de replicar el ejercicio, poderlo aplicar en otro momento, que no se te olvide, ¿ya? Esa es la intención. Por eso es la descripción detallada para ti. Puede ser que Esteban tal vez se entiende con imágenes, con dibujos, hace un movimiento y está súper claro, porque va a depender de nuestras formas de concebir y de comunicarnos con el papel y con nosotros mismos. Así que no, no requiere extensión ni mínima ni máxima. Con que tú te entiendas es ideal, es suficiente.
Ahora, si alguien se anima. Compartamos para ver cómo están, ¿sí? Un poco el sentido de este compartir, lo que estamos escribiendo, es primero entender que en principio nada está mal, ¿sí? Sino que este ejercicio de registrar, que a mí me sirve y a usted le sirve, es para identificar toda la experiencia y todos los ejercicios que futuramente podrá hacerlo. Es distinto a lo que era un cuaderno de materia antes, porque ahí uno registraba, ¿no es cierto?, en la infancia, tenía que registrar todo lo que el profe le dictaba. La diferencia de esto es que es mi experiencia, es mi sensación, es mi forma de entender lo que se está registrando. Es lo que a usted le funciona y le sirve. Entonces esa perspectiva cambia todo. Y además que sí se convierte en una herramienta fundamental. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Muy bien, Tomás. Dame un segundo. Ya, ahí creo que se puede ver. Em, yo le estaba poniendo, no sé si ahí se ve, como, digamos, el primer ejercicio, digamos, como que pasos claves para hacerlo, como poner los pies de manera paralela, como los movimientos así de manera consciente que iban como de las articulaciones de las demás partes del cuerpo y también como ser muy consciente de la respiración y más o menos como yo experimenté esa respiración, justo eso de este ejercicio de concentrar y luego expandirse. Y luego estaba igual haciendo como de estos tres conceptos fundamentales. Por ejemplo, del esquema, yo lo entiendo así justo, me suena un poco como esos gráficos que hacen cuando se está, yo que sé, animando, o así como ese esqueleto que se tiene, como cómo funciona el movimiento. Y, por ejemplo, la imagen corporal, esto del reconocerse, digamos, frente a un espejo. Y lograste diferenciar entre lo descriptivo y lo sensible. Sí, porque por ejemplo, en eso de la respiración, yo incluso elegí, digamos, un color de cómo se sentía esa respiración para mí, digamos, como esa calidez de despertar el cuerpo, de justamente de contraerse y expandirse, porque eso me parecía como interesante de esto del primer ejercicio, de sentirlo así, como que de este despertar del cuerpo. Ajá. Ya, chévere, chévere. Muchas gracias. Sí. Como ven, aquí nosotros no tenemos una descripción escrita, tenemos imágenes. Hay partes escritas y hay sobre todo imágenes que a Tomás le permiten comprender. El manejo de los colores también le recuerda las sensaciones, ¿sí? Y es válido porque él se entiende, ¿ya? Y se entiende desde su experiencia y forma de vida. Tiene sus referencias personales. ¿Quién más? Están tímidos. Yo tal vez. Perfecto, Oscar. Bueno, nosotros como antropólogos generalmente estamos acostumbrados a llevar un diario de campo, entonces lo que registro lo registro siempre de manera descriptiva, ¿no? Tratar de fijarse en los detalles, entonces, bueno, esto es mi diario de campo Ah, y bueno, aquí tengo mucha información todavía que me falta por procesar, ¿no? ya. Pero básicamente lo establecí como en dos momentos. El primero, el de la presentación, con la Ujú. parte descriptiva de la introducción de los compañeros y a qué se dedicaba cada uno, ¿no? Y el segundo instante, el de, por llamarlo así, de la relajación, ¿no? Los ejercicios corporales, realizar todas estas, eh, todos estos movimientos para relajar y respirar, ¿no? Y en la parte emotiva, probablemente la segunda, sí, el segundo, la segunda parte que pediste que se incluya, eh, bueno, sí me ponía a pensar un poco que
que mientras iba escuchando las presentaciones de mis compañeros, creo que más de la mitad tenían formación artística, ¿no? Y no creo que sea ni bueno ni malo para mí, pero en todo caso sí tenía como esa pequeña duda. Y en el otro lado, pues mientras se iba realizando los ejercicios, iba pensando mucho en que tenía mucho que ver con formas de meditación o de relajación, ¿no? Ujú. Entonces, la respiración, que era muy importante, porque ya lo he hecho en otros ejercicios, ¿no? En otras actividades. No eran de expresión artística, pero que tienen mucha relación. Eso más o menos es lo que anoté hasta ahora. Sí me Chévere, falta chévere. bastante, ya la verdad. Sí, esto es interesante porque cuando a nosotros nos piden registrar las sensaciones o emociones que surgiesen, resulta que no todos somos conscientes de qué sentimos. O sea, vivimos, sentimos intensamente, pasamos un montón de emociones, pero no siempre somos capaces de darle nombre a lo que sentimos, de categorizar. Y resulta que esta inquietud, lo que nos dice Oscar, ¿no? O sea, más del 50% tenían formación. ¿Cómo será esa inquietud? ¿A qué me suena? ¿Qué es emocionante, es intimidante, me genera alegría, etcétera, etcétera? Hay un montón de posibilidades. Me genera expectativa, pero son sensaciones que están ahí y que fíjate, surgen solo de un diálogo. No se diga cuando el cuerpo entra en movimiento. Cuando el cuerpo entra en movimiento, sí, empezamos a despertar y a darle la posibilidad de sentir otras cosas. El ejercicio que hemos hecho, los ejercicios que en verdad son una introducción cortita, son ejercicios de relajación, pero también son ejercicios que preparan el cuerpo ¿sí? Lo predisponen para el movimiento más intenso y también para un estado sensible, ¿sí? Porque claro, yo venía del trabajo, acabo de cenar así al apuro porque tenía la clase o no cené y ya, y de pronto mi cuerpo, ay, estoy sintiendo que me muevo y ya solo el activar eso, hemos activado hoy la conciencia corporal, ¿sí? Una partecita. Poco a poco seguiremos como volviendo a esto y espero que podamos darnos un poquito más de tiempo en las próximas clases. Pero sí, va por ahí, ¿no? A predisponer el cuerpo a un estado sensible. Eso. Gracias, Oscar. ¿Quién más se anima? Yo, Marcelo, Perfecto, Mauricio, siga. El escenario es eh, suyo. gracias. Justo como decía Oscar, yo igual empecé a describir cómo empezó la clase, lo que tú nos pediste que habláramos sobre nuestras experiencias de campo en la parte inicial, como ir escribiendo poco a poco lo que fuimos haciendo en nuestras presentaciones, luego hacer los ejercicios enfocados a cada parte de nuestro cuerpo y lo que terminamos hablando sobre lo que es imagen corporal, la conciencia corporal, ¿no? Y en la parte experimental, como que ya fui como desarrollando un poco cómo yo me sentía mientras hablaba. Entonces yo básicamente puse que durante mi presentación que yo hice, yo no... A mí siempre me da un poco como de vergüenza hablar al público, ¿no? Entonces escribí esto como esa sensación que tenía. Pero pese a eso, la pregunta que nos hiciste de esta experiencia que teníamos, a mí me llevó mucho a recordar esta experiencia que te conté con el Paco Salvador. Eh, Fue como este inicio, esta introducción me llevó a recordar un momento de la vida, ¿no? Y específicamente algo era como te digo que yo estuve así como especie de utilero ahí viendo cómo los chicos hacían su show. Entonces algo que me recordó así súper chévere me llegó fue cuando ellos hacían los ensayos ya, ensayos de corrido a puerta cerrada y como tener ese privilegio de muy personal, de poder ver el show como para uno solo y cómo era ya la euforia y todo, así ya como el mismo show cambiaba y tomaba una energía totalmente diferente cuando ya estaba el teatro lleno. Entonces, creo que dentro de lo descriptivo experiencial, esto me llevó a mí a recordar. ¿Qué más? En cuanto a los ejercicios que fuimos realizando, igual creo que fui de menos a más, no siempre hay como esa vergüenza
de poder hacer estas cosas que pueden parecer raras en un principio, pero cuando uno ya se va soltando un poco y va sintiendo es como que ya el cuerpo se suelta y lo hace solo, ¿no? Creo que ya las últimas poses que hice ya fueron muy extrovertidas, creo yo. Eso te podría decir. Pero mira, hay algo que comentas y es que la memoria me lleva a momentos agradables, tal vez Ujú, que me generaron algo de felicidad. Son momentos gratos. Y esta experiencia se conecta con lo que estás haciendo ahora. Y resulta que tu cuerpo, ¿no es cierto? Primero todos debemos aceptar que la vergüenza es parte de la vida. ujú, Pero esta vergüenza, cuando uno la asume, resulta que empieza a perder importancia y adquieren importancia otras cosas, como las sensaciones, lo que estás viviendo, y te olvidaste de la vergüenza. La vergüenza existe mientras uno piensa que tiene vergüenza. Y cuando ujú. uno se olvida, empiezas a descubrir otras sensaciones. Y eso ha sido como muy interesante, ¿no? Porque efectivamente he podido ver en tu trabajo, en tu movimiento, ¿no es cierto? Todos empezaron así como tímidos, con manos primero, un poquito en el gesto, pero luego tuvieron gran libertad, ¿no? De hacerlo y de moverse. Entonces, Sí, eso es como muy interesante, ese nivel de compromiso, de entrega al ejercicio, ¿no? Y está buenísimo. Eso. Gracias, Mauricio. Marcelo, una cosita. Tengo que Dime. desconectarme. Pasó algo aquí en la casa y tengo que atenderlo. Entonces, Ya, eso dale, te quería decir. no Muchas hay problema. gracias. Hasta mañana. Que te vaya bien. Gracias. ¿Quién más sigue? ¿Puedo? Ángel, sí, por favor. Aunque no he terminado todavía, pero algo he avanzado. En cuanto al tema descriptivo, narro el tema de que esta primera clase empezamos obviamente por conocer, primero que nada, a presentarnos, ¿no? Proporcionando los datos sobre nuestra experiencia con las artes escénicas. Luego pasamos a realizar la actividad física a manera de calentamiento y relajación, moviendo de a poco los segmentos de nuestro cuerpo de una manera tranquila, lentamente, respirando, y al finalizar terminamos con un ritmo y movimientos acelerados y terminamos haciendo diferentes muecas con todo el cuerpo. Pasamos luego a revisar los conceptos generales sobre el cuerpo y después a trabajar acerca de entender los tres conceptos en cuanto a la imagen corporal, el esquema corporal, la conciencia corporal. Entonces, para esto se nos asignó 15 minutos y transcurridos los cuales pues conversamos sobre estos temas. Y al último, pues que nos han pedido elaborar la bitácora para tener un material que nos permita recordar los temas tratados y tenerlos a la mano. En cuanto al tema experiencial, pues primero al inicio satisfactorio es reconocer al profesor con quien ya habíamos tenido clases anteriormente. Y bueno, en el momento de compartir las experiencias sobre las artes escénicas fue bastante grato recordar las participación, lo emocionante, ¿no? De representar en la escuela el caso recordaba clarito, mi personaje era un dentista que extraía de su paciente la muela sana, o sea, la que no debía. Y cómo nos tocó improvisar con el tema de la utilería, una tenaza de un zapatero y una tiza de yeso. Y era emocionante también el tema de recordar cómo preparábamos las funciones de teatro con el grupo de amigos de la parroquia. Y bueno, el estrés que nos causaba a nosotros porque no teníamos la luz en el salón y teníamos que subirnos a conectar con unos alambres desde el poste, ¿no? Y con primero el riesgo de pronto una caída o el otro de que los de la empresa eléctrica se den cuenta que estamos robando la luz, ¿no? Y pues luego lo grato, lo satisfactorio que es al final que con los fondos recaudados pusimos el medidor y ya evitamos pasar por esa experiencia, ¿no? En cuanto a las obras que yo he mirado, pues me venía a la mente, ¿no? El trabajo de Carlos Michelena, de las obras de Entre Chalinas y Ponchos de Raúl Guarderas, y la última que vi que fue La Dirección, que fue una obra dirigida por Samantha y que fue una experiencia interesante de algo que yo antes no había visto del teatro de lo absurdo, ¿no? Y hasta ahí llegué porque, ya digo, se requiere más tiempito.
Sí, sí, sí. Es es súper interesante. Fíjense cómo nosotros, desde la perspectiva artística, trabajamos sobre todo en el ámbito sensible. Y si nosotros no registramos lo sensible, se nos escapa, se nos diluye. Bien puede ser que yo tenga buena memoria, pero de todas maneras la memoria llega a un punto en que deja que se escapen algunos recuerdos o los volverá a reinterpretar. Pero el momento en que yo hago el ejercicio de registrarlos, sé que puedo volver ahí y ahí se va a volver a activar, ¿ya? Y cuando yo recuerdo algo, no es solo que recuerdo lo que sucedió, lo recuerdo con todas las sensaciones, emociones, se acrecenta, se potencia y se vuelve algo vívido, ¿ya? Y ese es un material esencial para las artes escénicas. ¿Mm? Algo que aprovechando esto que tú anotas, Ángel, claro, hoy pocos, ustedes ya son una generación bastante joven, pero la mayoría seguramente ya no vivió los sainetes, como decía Ángel, en las escuelas. Algunos lo hacían, salvo que haya grupo de teatro o que haya esta intención de incluir ECA en algunos sitios, pero antes era algo muy cotidiano. Y las artes escénicas en el país se nutrían mucho de una actividad vocacional. Se hacían artes escénicas en muchas partes del país. De hecho, hay mucha información levantada sobre ciudades, por ejemplo, como Urcuquí, donde pues la cocinera, el zapatero, el carpintero, el alcalde, con las diferentes funciones que tenían, además escribían teatro, ensayaban teatro, hacían música. Y todos, igual que nos acaba de comentar Ángel, creaban obras que se presentaban para la comunidad. Y estas obras de arte teatral que se presentaban a la comunidad generaban ingresos. Había un proceso de circulación económica, de inversión de la comunidad, con lo cual efectivamente se cubría no solo un reconocimiento mínimo a los actores, actrices, sino que se invertía en diferentes actividades de la comunidad, en arreglo de paredes, techos, vialidad, etcétera. Y eso generaba una actividad sostenida. Y esta actividad sobre todo desaparece cuando al país llega el cine, porque era más fácil llegar con un proyector y la película que ensayar mucho tiempo con mucha gente para levantar recursos. Fíjense que ese es un fenómeno que está casi perdiéndose de la memoria, ¿ya? Y mucha gente no sabe que su padre, su abuelo, hacían sainetes, hacían teatro, estaban en dramatizaciones y que esto era parte del tejido social que fortalecía la seguridad de la comunidad. Entonces, es interesante ver cómo este, esta incidencia en el desarrollo cultural afecta a aspectos de seguridad, que hoy por hoy vivimos las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, les dejo ahí como para que lo tengan en cuenta. ¿Quién más se anima? Creo que alcanzamos a dos compañeros más. Yo podría ser. Perfecto, Jorge. Vamos. Pedro. Ah, y luego Pedro. Los dos se cruzaron. Ya, vamos con Jorge y luego con Pedro. Ya, ¿qué tal, Marcelo? Sí, o sea, yo quería más bien comentarles me enfoqué en la parte sensible sobre todo, y a mí me pareció, hay una lectura que está en el módulo, había un cuadro al final que hablaba de la diferencia entre el esquema corporal y la parte de la imagen corporal, y claro, y a mí me resonó mucho cuando
cuando yo aprendí a jugar básquet, que era como de mucha técnica y era como que me acordaba de mi papá que yo cogía y lanzaba y me decía, a ver, no, a ver, en dos tiempos, uno, dos, y hasta ahora cuando salgo a jugar, me pasa, ¿no? Que cojo, lanzo y luego digo como que qué pendejo, así, y recuerdo otra vez como ese cómo tensar el músculo, hasta dónde hacer la flexión y para poder sacar el tiro y cómo coger la pelota de una manera específica y vuelvo a lanzar y ahora sí sale el tiro. Entonces, esa parte como que se me quedó muy, como que me hizo mucho acuerdo a eso. Y también a cómo la cabeza va pensando cuando se baila, cuando se baila. Entonces, igual me acordé de cuando bailaba salsa, en cómo la cabeza ya está un paso adelante y el cuerpo está como en modo automático y la cabeza está pensando ya en el siguiente paso, en el siguiente paso, en el siguiente paso, en el siguiente paso y el cuerpo está como siempre retrasado un poco respecto a lo que la cabeza va pensando y como dibujando. Eso les quería compartir de la parte sensible que tengo anotado. Claro, ahí hay algo bien interesante, porque no es que la conciencia corporal está dedicada solo a las artes o al trabajo dancístico debería ser parte de nuestra cotidianidad en cualquier profesión, ¿sí? Primero porque Sí. nos ayudaría a ser más conscientes, a no cometer tantos errores, a disfrutar más de lo que estamos haciendo desde el simple movimiento. Segundo, que el pensar, el sentir, hoy hablamos del sentipensar, ¿no es cierto? Seguramente ustedes ya han escuchado el concepto de sentipensar en varios lugares, y es que el cuerpo piensa también, no solo la cabeza piensa. Entonces, estamos pensando y sintiendo a la par y todo lo que hacemos va sucediendo de manera simultánea, pero eso, si es consciente y le permitimos al cuerpo, se va a potenciar. ¿No? Si es una cuestión de actitud, por un lado, y entrenar la actitud, y lo otro, aceptar que, pues mi cuerpo tiene su propia memoria, tiene su propia manera de registrar, de decirme cosas, de recordarme cosas y de expresar cosas, ¿no? Que a veces no le presto atención. ¿Mm? Gracias, Jorge. Pedro. Sí, en mi caso, la bitácora la inicié con la presentación, ¿no? Haciendo una pequeña descripción de las presentaciones. Posteriormente, igual hago una descripción de los ejercicios, que nos paramos recto, los pies en paralelo a los hombros, con los pies rectos. Se inició con el ejercicio de manos para adelante, para atrás, laterales, después circulares, etcétera, etcétera, ¿no? Hago una descripción completa de lo que me acuerdo, casi completa de los ejercicios. A posterior le pongo lo que es el trabajo ya teórico, lo que ya fue la explicación, la lectura, encontrar los conceptos que estábamos tratando y la explicación, ¿no? Eso en la parte descriptiva. En la parte sentimental o emocional, más fue lo que en los ejercicios me recordaba la época en la que trabajamos justo con Oscar en campamentos mineros y petroleros, que al inicio del día siempre se hacía este tipo de ejercicios para activar, no siempre para activarnos. Claro, era despertarse, la comida, y después eran los ejercicios previos que eran básicamente los mismos, ¿no? Que estirar las piernas, movernos, brazos, piernas, cuerpo, etcétera. Y un poco también la parte emocional es que, bueno, yo juego fútbol los fines de semana y tuve una contractura en la pierna, ¿podré moverme correctamente? Eso. Ok, Pedro, muchas gracias. Bueno, eh, ya no vamos a alcanzar a compartir los otros. Seguramente el viernes tendremos un poquito más de tiempo para revisar los otros. Y ya nos queda poquito tiempo para terminar la clase de hoy día. Y nada más quisiera que nos demos un tiempo de devolución. ¿A qué me refiero con esto? ¿No es cierto? Nosotros hemos tenido ya nuestra primera clase, nuestro primer encuentro. Y es un poco hablar ya desde cómo me he sentido en esta experiencia de clase. Esto es algo que, este espacio de devolución es algo que yo hago en
todas mis clases, que lo hago tanto en clases con niños muy chiquitos o con universitarios, ¿ya? Porque esto nos permite identificar una serie de aspectos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que vale la pena tener en cuenta, ¿sí? Pero también dentro de aspectos sensibles que cada uno va teniendo y que tal vez requieren más atención. Entonces siempre es como un espacio de devolución, o tal vez yo me doy cuenta de que hay un vacío que no quedó claro. Entonces siempre es importante darnos este pequeño espacio de diálogo, de devolución, sin obligatoriedad, pero sí importante como tenerlo. Así que si alguien se anima a compartir una percepción ya de la clase, de cómo se ha sentido, qué pasó con las expectativas que tenía, etcétera, etcétera. Yo podría hacerlo. Sí, perfecto, gracias, Jorge. Sí, me pareció súper interesante. La verdad no sabía qué esperar, no tenía ni idea de qué podía tratar la clase. Y, y la verdad estuvo súper interesante, sobre todo la parte del ejercicio cuando hicimos esto de las muecas con todo el cuerpo. Creo que fue muy liberador de alguna manera, también porque no solo era el movimiento, sino que era como gesticular y hacer ciertas poses y creo que me fui un poco de mi cabeza y a veces esa timidez, esos miedos de ahora qué hago, sino que solo empecé un rato a moverme y era como que muy interesante y veía que mis compañeros estaban todos así como locos en las mismas y me pareció una actividad súper chévere. Y de ahí los conceptos que hemos trabajado también me parecen súper chéveres, diferentes a lo que he estudiado, a lo que he visto y sí me gustaría poder seguir profundizando en eso, seguir estudiando estas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. ¿Alguien más se anima? Sí, Patti. a mí me gustó la clase, eh, sobre todo esta parte que tú mencionaste, que eh, entre los seres humanos nos leemos, y es verdad. Y decía, todo el tiempo estamos haciendo eso. De hecho, nosotros tenemos esta percepción y me identifiqué porque dije, no soy solo yo. Como cuando vemos a una persona y vulgarmente decimos, le escaneamos, así le vemos. Entonces me sentí como súper identificada de que a todos nos pasa, no es algo aislado. Y los ejercicios también de, de- en base al ritmo, al movimiento, me gustó mucho porque me acordaba que en la oficina hacíamos este ejercicio del que subimos los hombros. Cuando Ajá. hacía eso, veía porque nosotros le decimos del que me importa. Entonces, cuando hacíamos las pausas activas, decíamos, ahora vamos a hacer el que me importa, pero tenía un trasfondo ese ejercicio porque era como que lo que nos decía la jefa y todos nos veíamos y éramos cómplices ya de que me importa. Cuando la jefa nos decía algo que no nos agradaba, entonces decía, voy a hacer el ejercicio del que me importa. Y me gustó mucho. Gracias. Gracias a ti, Patti. Sí, ¿no? O sea, hay cosas que se van despertando. Y también esto, ¿no? O sea, efectivamente leemos. ¿No? No somos tan conscientes de que leemos, pero en nuestro interior hay una posibilidad de leer cuerpos, de leer gestos. O sea, si usted ve a alguien corriendo y por la forma de correr se da cuenta que es militar, ¿por qué será? Porque tiene un gesto específico. ¿Sí? Lo mismo que pasa con los profesores, lo mismo que pasa con las enfermeras, los médicos, etcétera. Tenemos gestos que nos identifican como grupos sociales, ¿no? Y desde lo físico, no hace falta que me diga nada, ¿no? Pues yo ya lo veo y digo, es, es así, es parte de este grupo. Y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Pues lo interesante es ahora hacerlo de manera consciente. Gracias, Pati. ¿Quién sigue?
Andre. Sí, a mí también me gustó mucho la clase y no sé, me hizo pensar mucho como, o sea, nosotros somos cuerpos, si no fuéramos cuerpo no, ni siquiera existiríamos. Entonces es como que me hizo pensar como cuando tú decías si alguien no siente lo que, no sé, no toca el fuego, ¿qué quiere decir? Y yo entre mí pensé como que quiere decir que está muerto, así. Porque si no siente algo es que, o sea, no hay vida en él, o sea, porque todos sentimos de alguna forma, así no sea, o sea, muchas veces no sea como que un dolor extremo o algo, pero de alguna forma lo sentimos. Y también me hizo pensar en eso de cómo muchas veces, o sea, todos nosotros trabajamos, nos movemos, vamos por aquí, por allá, hacemos gestos, utilizamos nuestras manos, nuestros pies, pero el momento de que tú dices, ya, vamos a mover el cuerpo en tal movimiento, es como, ay, no sé qué mover, no sé qué hacer, y es como, es tan difícil moverlo en ese momento cuando todo el día nos pasamos moviendo inconscientemente y no nos damos cuenta ni de los gestos que hacemos. Entonces eso me gustó un montón. Sí, la única manera de que un cuerpo deje de expresar sería en la muerte, ¿no? Pero la ventaja es que mientras estemos vivos, expresamos y sentimos. Y todo aquello que nos pasa, incluso cuando no nos damos cuenta, se registra en nuestra memoria. Ven, ahora todos han hablado de, recordé esto, pasó esto cuando era niño en el trabajo. Ahí está un universo enorme en cada uno de ustedes, ¿sí? Y que está vivo. No es algo que pasó y se guardó. Está ahí, pendiente. Es parte de su cotidianidad. Les acompaña en cada momento, ¿sí? Para estar alegres, nostálgicos o de cualquier manera, pero está, ¿no? Y ha sido un buen momento como para traer a colación estos momentos agradables también de todas y de todos. Gracias, André. ¿Alguien más se anima? Esteban. Sí, justo pensaba, hablando del resumen de la clase, me acordaba que en una materia de la universidad hablábamos de la dualidad, como que mente-cuerpo, y cómo las personas nos olvidamos un montón del cuerpo y nos enfocamos un montón más en la mente. Y eso es lo que me parece grato de esta clase, como un volver a reconectar con el cuerpo y explorar sensaciones que no somos, no le paramos mucha bola, por así decir. Por ejemplo, cuando movíamos las caderas o las partes de las costillas. O sea, como claro, cuando tú conscientemente te pones y dices, bueno, voy a mover mis costillas a un lado y al otro. Entonces, fue chévere recordar como nuestra corporalidad y que tenemos un cuerpo lleno de movimientos de articulaciones y partes. Entonces, sí, no, bastante grata la clase, gracias. Chévere. Sí, sí. Estamos vivos, señoras y señores. ¿Alguien más? Si no, bueno, voy yo. Yo les quiero agradecer. Ha sido muy, muy lindo. Yo creo que algo que alguna vez cuando Ángel estuvo en una de mis clases les decía es que yo tengo la fortuna de ser profesor. Soy hombre de teatro, soy actor, director, pero también soy docente y son placeres que me alegran la vida. Para mí es muy bonito ser profe y hoy ha sido muy bonito encontrarme con ustedes, compartir este momento. Me han alegrado la noche y nada, les quedo agradecido. Espero que pues durante todo este proceso tengamos experiencias como súper buenas y además que les signifiquen un aporte muy bueno para sus procesos de aprendizaje. Eso nada más. Muchas gracias y nos estaremos viendo el viernes. Entren a la plataforma y vayan realizando las actividades. Y si tienen cualquier duda, pues Listo. nada, ya tienen en el chat estoy, así que me mandan un mensaje con todo gusto. ¿Listo? Listo, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Buenas Buenas noches. noches. Muchas Un abrazo, gracias. linda noche. Gracias, Gracias. buena noche. No, Chao, compas. chao. Gracias, buena noche. Gracias. Chao, chao.